Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, estamos en esta segunda parte del programa dedicado a el Observatorio Ciudadano del Transporte Público. Ya tuvimos una primera la semana pasada platicando con Mario Silva y con el Negro Soto, y ahora vamos a platicar con otros de los representantes porque han surgido varias informaciones desde la instalación. Ya hay como una definición más clara de cómo va a estar trabajando este observatorio, ya hay, digamos, como cargos directivos que se han repartido, y también ha habido algunos avances o algunos cambios con respecto al transporte. Para platicar acerca de eso tenemos el gusto de dar la bienvenida a Pepe Gutiérrez de Red Ciudadana. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Ricardo, muy amable por la invitación. Y está con nosotros Alberto Galarza el Rojo. Bienvenido, Alberto. Bueno, ya, en lugar del cojín, en lugar del yo, cojín, para que no hubiera mayor problema. Ahora sí. Bienvenido. Y está con nosotros Alma Chávez de la Asociación de Víctimas de Violencia Vial. Bienvenida, Alma. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues preguntarles primero de la sesión que tuvieron el martes pasado fue únicamente de instalación, ya hubo una segunda sesión. ¿Qué pasó en esa segunda sesión? Bueno, nosotros en la primera sesión dimos una discusión acerca de la normatividad del mismo espacio, pero sobre todo urgimos para que los trabajos del observatorio pudieran rendir frutos de manera inmediata. Entonces, bueno, se armó una comisión para rápidamente concluir con nuestro autogobierno para después empezar a hacer las observaciones y recomendaciones necesarias para mejorar el transporte público. Y nombran dos cargos, digamos, directivos, que hay que decir que son un poco como en el caso del Congreso del Estado, no permanentes, sino que se los van a estar rotando, que son un secretario técnico y un coordinador. Efectivamente, el coordinador quedó aquí Alberto Galarza, el secretario técnico quedó Mario Silva. Y yo creo que también algo que fue importante en esta primera sesión fue también hubo el planteamiento, al menos que hicimos, en términos de definir dos ejes para el trabajo de la comisión, que era uno, qué tipo de características debe tener el transporte público que queremos y necesitamos los ciudadanos, y también en el caso de la movilidad, qué habría que trabajar, ¿no? Y en el caso de la movilidad, bueno, hablamos algo que no se establece en la normatividad, que todo lo del transporte público debía ir de la mano de una evaluación y un plan de desarrollo del crecimiento de la ciudad, no solamente de Guadalajara, de las ciudades medias del estado, que no esperemos que se convierta en el mismo problema que ya tenemos en Guadalajara a las otras ciudades. Entonces tendría que haber un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y en ese marco suscribir el desarrollo del transporte público. Y por el parte del transporte público definimos 5 características, que debía ser incluyente, debía ser accesible económicamente, ecológico, seguro y digno. Entonces, sobre esos ejes yo creo que hay mucho que trabajar por parte del observatorio. Y vaya que sí, porque en ese momento más bien ha sido, y luego lo platicaremos un poco más adelante, Pepe, en lugar de un modelo incluyente, un modelo que segrega, ¿no? Digamos, ciertamente. Aunque trata de incluir, la verdad es que hace que solamente en algunas unidades se puedan utilizar, por ejemplo, las personas que llevan una discapacidad. Y que efectivamente, al menos en este proceso de avance, ha habido algunas cosas interesantes, pero se ha olvidado, se sigue olvidando eso. Prácticamente lo poquito que se ha avanzado es con el acuerdo del gobernador del 2005, que el 10% de las unidades del transporte público debían estar adaptadas, y se adaptaron a medias y no para todo el estado de Jalisco, nada más para algunos cuantos de municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Muy bien, pues lo habremos de revisar. Y qué bueno también que tocan el asunto de las ciudades medias del estado, porque efectivamente ese es un observatorio estatal y muchas de las quejas de los presidentes municipales, por ejemplo el de Puerto Vallarta y el de Lagos de Moreno, han señalado que en sus municipios el transporte no solo no está igual que la zona metropolitana y vive los mismos problemas, sino que está peor, ¿no? Alma, platicábamos la semana pasada en una visita de Mario y de el Negro Soto que no estaba representado en este observatorio el usuario, ¿no? Porque muchos de ustedes, pues no, bueno, muchos de los integrantes no utilizan el transporte público, pero los que sí están representados, y eso me parece muy importante, son las víctimas. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan trabajando como asociación? Bueno, hace 9 años por el fallecimiento de Marisol, en abril del 2005 fue cuando creamos la asociación y nos unimos a una red de familias que habían perdido un ser querido en accidentes viales, y así surgió la asociación del dolor de varias familias, y ahora pues afortunadamente logramos ya tener el
Pues la aceptación de ser reconocidas como las personas que defendemos a los más vulnerables de la movilidad, que son las víctimas y sus familiares. Ahora, ¿qué atención han recibido y han notado algún cambio en el gobierno del Estado cuando pasó del PAN al PRI? Sí, yo percibo que hay voluntad política. No la aplaudo, hay que aplaudir cuando bajen los índices de muertes y lesiones, pero hay voluntad política de renovar el transporte público, de reducir las muertes y lesiones, también por alcohol y conducción con el operativo Salvando Vidas. Hay una nueva ley de movilidad. Recordemos que estamos en el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, que la Organización de Naciones Unidas es como que México lo firmó y está comprometido a reducir las muertes y lesiones en un 50% en 10 años. Creo que hay la voluntad política y estos son los primeros pasos para lograrlo. Nos vamos a encontrar con muchas cosas, con todos los intereses económicos, con sistemas que han operado con el transporte público de más de 30 años, con mucha corrupción, con mucha complicidad, y eso genera mucha impunidad hacia la población. Es hasta lo que vamos a luchar a través del observatorio y de otras instancias. Y yo lo que les diría a ustedes es lo mismo que le decía a Mario y a El Negro la semana pasada. Todavía no es tiempo de pellizcarme y despertar, y seguimos creyendo que lo que va a recomendar el observatorio, como determina el gobierno del Estado, va a ser vinculante. Bueno, nosotros comenzaremos a la brevedad con las recomendaciones, y a partir de la primera recomendación nos daremos cuenta la voluntad política que haya para hacerle caso al observatorio. Nosotros hoy damos un voto de confianza y de buena fe, porque bueno, somos miembros de un observatorio que está para la mejora del transporte, pero sobre todo para decir todas las cosas que sean necesarias para transformar y mejorar el transporte. Si el gobierno no le hace caso a este observatorio, pues bueno, entonces prácticamente nos darían un ejemplo de que no hay una voluntad política. Hasta ahorita confiamos en el mismo y haremos nuestro mejor trabajo para poder llevarlo a buen puerto. Ahora, ustedes también definen cuándo van a sesionar, cuándo sesionan las comisiones, cuántas comisiones harán. En ese proceso se encuentran en este momento, pero también cuándo van a citar a un funcionario, a qué funcionario y qué recomendación le harán específicamente a ese funcionario, porque no es que los funcionarios que estuvieron en la primera sesión estén presentes siempre en el observatorio. Así es, bueno, nosotros estaremos haciendo un trabajo muy crítico, pero sobre todo muy propositivo del cómo se debería mejorar el transporte público. En el mismo observatorio hay empresarios, hay técnicos o personas que la expertise que tienen el transporte público es vasta para poder opinar de estos temas, hay instituciones educativas. Entonces, estamos hablando de que en la conformación de este observatorio hay diferentes instituciones que le dan peso a las mismas recomendaciones que dé. Repito, hoy nosotros estamos en el entendido que son obligatorias y vinculantes. Si no lo son así en la realidad, pues bueno, prácticamente estarían echando por la borda un ejercicio que pudiera ser benéfico para el Estado y pudiera ser benéfico para el tema del transporte público en toda la entidad. Entonces, por lo pronto, tenemos como esa... Porque también, socialmente, yo le decía también la semana pasada, creo que es muy importante y es la primera vez que vemos que un gobierno le da facultades así, vinculantes a un organismo ciudadano para que ayude efectivamente a eso, a mejorar un sistema de transporte que en teoría debería ser, ahí sí también aceptamos algunas críticas que se han dado, pues una facultad y una obligación del gobierno que funcione, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay que decir lo bueno y lo malo de las acciones de gobierno. Yo creo que cuando tú comenzabas con el planteamiento de si podíamos creer en lo que va a ser vinculante las recomendaciones del Observatorio del Gobierno del Estado, hay cosas que son interesantes, ¿no? Yo no había visto un gobernador que de haber ya implementado un aumento al transporte público le dé un bajón de $1. Creo que eso fue importante. El quitar concesiones creo que fue muy importante. El meter una lógica de la capacitación, que también luego hay que hacer la discusión sobre eso. Lo mismo lo de la jornada laboral. Temas que veníamos trabajando ya hace 12 años, 13 años, y que el gobierno del Estado hoy lo está retomando, ¿no? Creo que es importante. Creo que no es fácil y también el propio gobierno tenemos que hacer planteamientos porque también en unas cosas no está bien, pero creo que sí hay la disposición. Ahora viene lo fuerte, el compromiso para transformar toda esta situación, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa aquí en Ángulos y platicamos después de la misma si el observatorio se va a enfocar en que haya cambios en el transporte posibles, deseables o soñables. Ya regresamos.